Hola ciclistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal. Mi nombre es Carlos Barbado y hoy os quiero explicar cómo era el ciclismo en la época en la que yo empecé a practicarlo allá por el año 1991. Tenía ganas de grabar este vídeo porque pues, muchos compañeros de grupeta, ciclistas de los que yo entreno o gente que conozco, a veces llevan montando 4 o 5 años y joder, pues piensan ya que conocen todo sobre el ciclismo, ¿no? Y yo creo que al final, aunque sepan mucho, aunque solo sea por la experiencia de llevar tantos años montando en bici, pues y haber probado tantas bicicletas diferentes, tantos materiales distintos, tantos tipos de bici, pues creo que es importante el transmitir también esto a la gente que está empezando. Y por supuesto que luego hay gente que todavía lleva más años que yo y seguro que sabe mucho más. Pero bueno, yo voy a contar en este vídeo lo que creo que es más importante o más interesante. Fijaros, cuando yo empecé a montar en bici no existía Strava, no teníamos datos, no sabíamos, no había Coms, no había Garmin, teníamos, me acuerdo, el Catelle o el Sigma, que eran los cuentakilómetros más habituales, que iban con imán, y gracias a eso podíamos saber los kilómetros que hacíamos, la velocidad media y poco más, nada de altimetrías ni nada por el estilo. Yo me acuerdo que tenía un cuadernito donde iba apuntando todos los kilómetros que hacía cada día, el recorrido que hacía y la velocidad media, y con eso pues me hacía una idea más o menos de cuántos kilómetros llevaba esa temporada, cuántos kilómetros hacía la semana, al mes y demás. Entonces era otro mundo, ¿no? No había, no te digo ya que no hubiera potenciómetros, es que no había pulsómetros, entonces entrenamos por sensaciones y podíamos entrenar, y yo creo que por eso también los ciclistas más veteranos somos capaces a veces de dosificar mejor nuestro esfuerzo sin la necesidad de analizar datos, ¿no? De la percepción del esfuerzo la tenemos muy desarrollada, yo creo que también por eso, y a los jóvenes yo les insisto mucho en que eso es muy importante. Con respecto al material, pues era otro mundo, eran otras bicicletas, las bicicletas de carretera. Yo empecé en infantil con 11 añitos, tenía una bicicleta de acero que tenía 5 piñones y iba montada en campanolo. No existía el RAM, ahora lo explicaré, ¿no? Pero no, era o campanolo o Shimano. Además, Shimano tenía el Shimano 105, luego el siguiente se llamaba Shimano 600, no existía el Ultegra, el Ultegra era el 600 y luego el Durace. Entonces, luego yo me acuerdo que pasé una bicicleta que ya iba montada en Shimano y era Shimano SIS, que era lo último de lo último. Cambios en el cuadro de acero, en el cuadro, nada de las manetas, en el cuadro, pero el SIS era sincronizado, es decir, hacía clic, clic, clic y cada clic se correspondía a un piñón diferente. Entonces, hasta ese momento nosotros tirábamos de la palanca que arrastraba el cable y tenías que ajustarlo perfectamente para que entrara en el piñón. Teníamos 5 piñones, luego ya entramos en cadetes, junior y sub-23, cuando llegas a sub-23 ya tenías desarrollo libre, ya llevábamos un 11 de piñón pequeño y al loro un 22 de piñón grande. Cuando íbamos a correr vueltas por etapas o etapas muy duras, con puertos duros y demás, llegábamos a poner un piñón de 24, más 23, 24 o hasta 25, pero más de 24 no era habitual. El plato pequeño era de 39. Entonces, fijaros los desarrollos que había, por eso veréis imágenes de Perico y de toda esta gente de esa época subiendo el Tourmalet y los grandes puertos del Tour y de la Vuelta, pues dando chepazos ahí a golpe de riñón. Los cuadros, como decía, eran de acero. Empezaron a llegar los primeros cuadros de aluminio. Yo me acuerdo de una marca que se llamaba Vitus, que era, joder, que todos queríamos tener, ¿no? Yo no lo llegué a tener nunca. Y empezaba, ya os digo, empezaba a llegar al aluminio, pero lo normal era que los cuadros fueran de acero y, por supuesto, pues muy pesados. Y para terminar con el material, yo viví esa época de transición del pedal de rastral y correilla al pedal automático. Yo me acuerdo que mi primera bicicleta tenía pedal de rastral y luego ya le pedí a los Reyes Magos unos pedales automáticos y entonces solamente durante un año utilicé rastral, ya pasé a los automáticos y la verdad que fue algo que al principio había bastante controversia, igual que ha habido ahora con los frenos de disco y demás. Incluso había muchos ciclistas profesionales que no utilizaban pedal automático los primeros años, pero luego pues fue una cosa que se impuso, que hoy en día todo el mundo utilizamos, ¿no? Y con respecto al material, pues al equipamiento, a la ropa, pues por ejemplo las zapatillas, en referencia a los pedales automáticos, fijaros, pues las zapatillas eran de velcro, no existían zapatillas con cierre micrométrico ni nada por el estilo. Una de las que todos queríamos tener eran las zapatillas Time, blancas y rojas, porque las llevaba Perico, y las Karnak o Karnak, no sé cómo se pronunciaba, que las llevaba Greg LeMond. Luego ya más adelante, a mediados de los 90, con Miguel Indurain, empezó a utilizar las zapatillas Sidi
y esas fueron las primeras que tuvieron un cierre de estos micrométrico de carraca, que esas las tuve yo en color azul fosforito. Lo de los cascos era de traca, porque los primeros cascos eran de corchopan, y tenían una funda de tela que se ponía por encima, entonces nos comprábamos fundas de diferentes colores y las íbamos cambiando. También existían las chichoneras, que eran una especie de, seguro que las habéis visto, de protección, como de piel, con espuma, que ya ves tú lo que te protegía eso. Tened en cuenta que los ciclistas profesionales no estaban obligados a utilizar el casco en competición. Pero bueno, nosotros, claro, en categorías inferiores era obligatorio, por supuesto, lo utilizábamos siempre. Pero eran cascos muy pesados y muy incómodos que no transpiraban absolutamente nada. Luego, con respecto a la ropa de invierno, por ejemplo, era de material como de neopreno, no era capaz de, no transpiraba absolutamente nada. Te quitabas la chaqueta y estabas totalmente empapado por dentro, nada que ver con lo que hay ahora. Los culotes eran similares, eran de licra, bueno, similares, eran de licra. Pero yo llegaba a utilizar culot que tenían la badana de piel, y los maillots no eran nada ajustados, eran súper gruesos y parecían de toalla casi, no eran nada ajustados ni nada aerodinámicos. Con respecto a la nutrición, no existían los geles, no existían las barritas, pues comíamos fruta, frutos secos y cosas por el estilo, alguna galleta con mermelada por dentro, cosas así. Nos teníamos que buscar la vida porque no existía nada de la nutrición avanzada que tenemos hoy en día, tanto para entrenamientos como para competición. Pero lo más importante de este vídeo es que lo vivíamos con pasión, que nos encantaba nuestro deporte, igual que nos sigue encantando ahora. Entonces yo quiero reivindicar la idea de que tenemos que buscar la esencia del ciclismo, disfrutar de la bici, disfrutar del deporte que practiquemos, independientemente de la bici que tengamos, del material que podamos utilizar o a que podamos acceder. Las cosas están carísimas y no todo el mundo puede permitirse una bici de 8.000 euros, pero es que a lo mejor con una muchísimo más barata puede disfrutar igual que el que la tiene de 8.000, o sea que eso no es una cosa indispensable para poder disfrutar del ciclismo. Lo importante es vivirlo con pasión y disfrutar de la bici. Así que esto es todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like, podéis seguir el canal y darle a la campanita y todas esas cosas que decimos siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos. Chao.